Aquí estamos justo en la parte en la que podría considerarse la más alta de todo el mirador de las Zetas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que tú te encuentres. Bienvenido de nueva cuenta a tu canal. Yo soy Pat Solar y como siempre te invito a que me acompañes a conocer lugares maravillosos. Y en esta ocasión pues vamos a seguir recorriendo esta maravillosa ciudad que es Sevilla, en donde vamos a encontrar en el centro y en otros lugares sitios que realmente vale la pena que tú conozcas, y para ello pues te voy a llevar para que después en el futuro tú también vengas a conocerlos. Pues bueno, ¿qué estamos esperando? Comenzamos. Como pueden ver, iglesias hay por todos lados. ¿Esta cuál es? Vamos a ver. Este templo es el de... Ah, mira, además es un museo. Templo Museo de la Anunciación. Panteón de Sevilla, de sevillanos ilustres. Ok. Bueno, está cerrada, pero... Mira, ya otro edificio con una especie de torre. Y bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro, que son las Zetas. Vamos a entrar al mercado de la Encarnación, que está exactamente abajo. Bueno, aquí tenemos la historia del mercado. En 1810 se derribó el convento medieval de la Encarnación. En el 42 la construcción del mercado como mercado central de la ciudad. En 1973 se derribó el mercado por problemas estructurales. Se trasladó y su ubicación provisional en la que ha estado hasta la fecha, 37 años. Y luego del 91 al 99 el solar degradado empleado para estacionamiento. Y en 2004 hubo un concurso internacional para la construcción de este nuevo mercado. Y es lo que ahora tenemos, que como les digo está exactamente bajo del mirador de las Zetas. Pues bueno, como en el de Valencia, pues es el mercado donde se compran los productos frescos, tanto en carnes, frutas, verduras, pescados y demás. Pues bueno, ya desayunada con unos ricos churros, porque había que comer churros en España. No había comido en este viaje, pues ni modo, hay que comer churros aunque sea una vez en España. También nos comemos un rico cafecito para despertar y por supuesto un rico jugo de naranja. Entonces ahora ya estamos aquí, pueden ver que hay exactamente arriba de mí, exacto, es el mirador de las Zetas aquí en Sevilla, España. Y pues vamos a subir y usarlo como lo que es un mirador, así que pues vamos. Aquí tenemos usted está aquí, que ya descubrí que sí es muy útil. Siempre me burlé de los que estén en el metro, pero ahora cuando lo busqué en un metro y no lo encontré fue muy triste. Bueno, tenemos aquí el que nos indica que en el mirador, en la segunda planta, hay un restaurante para eventos también. En la segunda planta hay una zona de restauración y eventos. En la primera, un área de ocio y parque infantil. En la planta 0 es el mercado de la Encarnación, como ya lo vimos. Y en la planta -1 es el acceso al mirador, o sea, es a donde tenemos que ir nosotros, pero vamos a darnos una vueltita por acá primero.
Bueno, pues vamos ahora sí al acceso al mirador, que es por acá abajo, y pues en donde obviamente ese sí tiene un costo, así que pues vamos a ver cuánto es. Gracias. Bueno, nos echamos alcoholito y ahora sí, ya con nuestro ticket de 5 euros, pues nos vamos a nuestro mirador de las Setas. Vamos a llamar al elevador para que venga. Hay 2 elevadores y bueno. Wow. Cerrad las puertas. Ascensor subiendo. ¿Ya vieron qué elevador tan modernista? Me siento como en una de esas exposiciones que ponen lucecitas, que pones ahí a posar así con la luz y todo, ¿no? Igualito, nada más que en elevador, o sea, privado para ti solito. Sí, claro, pero eso no tiene nada que ver con la seta. Son dos empresas totalmente diferentes. Vale, pues bueno, hemos llegado al mirador y aquí está. Nada más, qué bonito. Y lo más bonito es que casi no hay gente. De hecho, si se fijan, estamos... Mira, aquí puedes escanear y ver ciertas áreas de la ciudad. Wow, Miren, estamos solos. Para que no digan que andamos trayendo ningún virus de ningún lado. Miren, ahí está. Siempre nos mantenemos bien alejaditos de todo el mundo. Pero eso desde siempre, ¿eh? Así somos los antisociales. No es cierto, no soy antisocial, pero casi. Pero vean esto nada más. Estos son, pues, una figura en escala justamente de las setas, para que tengan ustedes una idea. Vean, todo esto es el mirador, donde puedes ir recorriendo aquí e ir viendo diferentes áreas de la ciudad de Sevilla. Aquí un poco de historia de la Plaza de la Encarnación, justo donde nos encontramos, cómo era en sus orígenes. Aquí no sé si lo puedan ver, es justo como se ve el mirador desde arriba. ¿Lo ven? Otro para escanear, para que puedas ver ciertas áreas de la ciudad. Además, afortunadamente nos tocó un día que de repente se nubla y eso aliviana un poco. Bueno, ya salió el sol y creo que me escuchó. Porque, por ejemplo, el día de ayer estuvimos a 36 hermosos grados. Que claro, yo sentía como 45, pero eran 36 en realidad. Aquí estamos justo en la parte en la que podría considerarse la más alta de todo el mirador de las Setas. Y bueno, aquí justamente hay un pequeño plano en donde puedes distinguir a lo lejos algunas construcciones históricas, sobre todo en particular.
Igual como en el otro, aquí también pues puedes distinguir algunas construcciones a lo lejos. Si te fijas, por ejemplo, esta de aquí es esta de allá. Y así. Pues bueno, desde aquí ya pudimos contemplar no solamente prácticamente toda Sevilla, sino además que ya descubrí un par de lugares que voy a ir, ¿cómo no? Y esos sí están un poquito retiraditos, pero bueno, no importa. Qué bueno que ponen estas rayitas amarillas porque luego uno anda literal en la baba y se anda cayendo, entonces sí, lo digo por mí, no por nadie más, porque luego, ay no, ya lo dijeron por... No, por mí, ¿ok? Por mí. La Seta de Sevilla en datos. Es la estructura de madera más grande del mundo. ¿A que eso no la sabían? Se han utilizado 3.500 piezas de madera microlaminada de pino fenés querto. Las piezas están unidas por casi 3.000 nudos y 16 millones de tornillos y clavos. Luego las pasarelas y el mirador tienen un recorrido serpenteante por encima de la estructura de madera y tiene una longitud de 250 metros. Comienza a 21 metros de altura y llega a su punto más alto a 28.5, donde estuvimos ahí un ratito, ¿no? Como ven. Y bueno, en la parte de abajo también vamos a pasar. Hay un antiquarium que es un pasillo arqueológico que está dividido en 3 partes, que es primero un pasillo arqueológico de 550 metros cuadrados, el yacimiento de 3.300 metros cuadrados, una sala multiusos de 1.000 metros cuadrados. Y bueno, y el mercado. Y aquella es la parte más alta, los 28.5 metros. Y bueno, ya llegamos aquí y pues nos despedimos del mirador. Vamos a la tienda a ver qué hay. Y aquí ya estamos bajando de el mirador. Estamos igual en las entrañas mismas de las setas. Vean cómo se ve por dentro. Acuérdense que todo eso es madera. Sí, no es metal, es madera. Ya lo vimos ahí en los datos que nos dijeron que era, entre otras cosas, la estructura de madera más grande de todo el mundo. Pues sí está bastante dura la madera. Y pues ya salimos.
Pues bueno, una iglesia más para que no digan que nos faltan iglesias. Esta es de Nuestra Señora de Regla. Pues bueno, seguimos caminando y recorriendo las calles y callejones de Sevilla. Según esto estoy yendo, digo según esto porque la verdad no estoy muy segura, a lo que fue la Expo Sevilla 92 y que todavía queda pues algunas cosas por ahí. Entonces pues vamos a ver. Bueno, a cuenta, muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Te agradezco también que te suscribas, que compartas, que des like, que comentes. Todo esto nos ayuda para que el canal vaya creciendo poco a poco y podamos hacer una hermosa comunidad en la cual pues juntos conozcamos muchos lugares en donde podamos también compartir experiencias. Cuídate mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.